La Sociedad Académica Bolivariana, en cumplimiento de su función y de despertar el desempeño de nuestro libertador Simón Bolívar, tenemos para hoy en nuestra 42ª, es decir, 42. El tema será Bolívar y Petión, la libertad de los esclavos y la expedición y conquista de los Cayos, que la dictará el muy ilustre historiador y amigo, el doctor Leonardo Tafur González, desde la ciudad de Cali. A él lo invitamos a esta reunión por tener unos antecedentes maravillosos, sobre todo porque ha sido una persona de singular importancia. Su experiencia es enorme en el campo legal, porque fundó con sus hermanos y su padre una magnífica oficina de abogados, y además él ha sido juez primero, promiscuo municipal, ha sido proveedor de derecho constitucional, concejal y presidente del Consejo Municipal de Cali, diputado y presidente de la Asamblea, presidente de la Academia de Historia del Valle, senador liberal de la República de Colombia y ex miembro de las juntas directivas de Cortuvalle y del Museo de la Latitud. Sus escritos y estudios son muy numerosos y a las asociaciones a que pertenece es como socio del Club Capetre de Cali, Asociación de Abogados y Javerianos, el Colegio de Abogados y Litigantes. Y con él iniciamos esta 42º encuentro virtual para todos los miembros de la academia y para los colombianos que estén interesados en el recuerdo y la gloria de nuestro libertador. Tienen la palabra, querido doctor Leonardo. Gracias, doctor Santamaría. Reciba, señor presidente, mis expresiones de gratitud por la distinción que me otorga para llevar la palabra de nuestra distinguida institución en el conversatorio virtual de la fecha. Devoto de la genialidad militar y política de Bolívar, he querido rendirle el homenaje que se le adeuda por la liberación de la esclavitud en la Gran Colombia, cuando en los momentos de su más grave contingencia concibió su genialidad la iluminación de liberar de la esclavitud en la América con la colaboración del presidente Petión de Haití, sin que hasta el momento, por tan magno acontecimientos, se le haya rendido el homenaje merecido, por lo cual, celoso de su gloria, examino permanentemente los grandes hitos de su historia, cuando en el norte del continental, por simples atenciones y comportamiento y actitud, se rinden homenaje a quienes, llevando la clara pureza de su alma, el símbolo atractivo de su tez morena, se le rinde extraordinarios homenajes por su docencia política bien merecida, cuando él, nuestro padre de la patria, en un momento de contingencia militar y política, recibiera en su genialidad la luz divina de la proclamación de la concepción de todos los seres humanos que nacimos entre nosotros libres y en igualdad. Por supuesto que también, iluminado por la grandeza de su memoria, debo destacar la grandeza de la oficialidad superior que permanentemente lo acompañaba. El libertador expresó en alguna importante oportunidad: el arte de vencer se aprende en las derrotas. Refugiado en las Antillas, empezó a plantear el regreso
tras pasar meses en Curazao y con préstamos, zarpó hacia la Nueva Granada, templado por la guerra y sosegado por la derrota a fines de 1812, donde la revolución estaba todavía aparentemente viva, aunque con varios gobiernos independientes que rivalizaban. Cuando en Bogotá se llamaba la Patria Boba gobernada por Nariño, en Tunja Camilo Torres y en Cartagena independiente, considerando a sus amigos jefes con presencia militar, por lo cual un joven, Manuel Rodríguez Torices, de 24 años, urgía defensas por cuanto desde Santa Marta el ejército español los amenazaba, cuando estaban dirigidos por el pirata Pierre Labatut, quien manejaba el mando de la amurallada, conocedor de las tentativas que aprendió cuando Miranda, y sabiendo bien que Bolívar regresaba de su derrota en Puerto Cabello, planeando la reconquista de las riberas del Magdalena hasta alcanzar a la República de Mompox, apoyado en las reflexiones de su manifiesto de Cartagena, y después de 500 kilómetros de marcha por la ribera del Magdalena, el 8 de enero de 1813, controlando repentinamente la situación, llegó a liberar a Ocaña en cercanías de Venezuela, consolidando con sus marchas los gobiernos independientes de Cartagena, Bogotá y Tunja, después de haber sido expulsado miserablemente de Venezuela 4 meses atrás. En Caracas y Santa Marta, la violencia española estaba a cargo de Monteverde y Cajigal. En el oriente, iniciado en 1813, el patriota Santiago Mariño liberaba a Barcelona y Cumaná, y los jóvenes rebeldes con Piar sobre Bermúdez soñaban esperanzas con el coronel de Castillo. Unidos, Bolívar y Castillo planearon la batalla de Cúcuta y con el apoyo de Rivas capturaron al comandante español Correa, asegurando así la libertad de la Nueva Granada, y ascendido militarmente por el presidente Torices de Cartagena, también recibió la ciudadanía honoraria para seguidamente darse la confirmación de la unión de la Nueva Granada, proclamándola grande e independencia de España a Cartagena, Bogotá, Tunja y planeando la reconquista de Venezuela. Bolívar trató de conquistar a Castillo para con Santander marchar hacia el nororiente, pero los orgullosos granadinos se resistían y Castillo retornó con 100 hombres y Santander persistía negándose a marchar a Venezuela como sargento, por lo cual en aquella oportunidad Bolívar, iracundo, ordenó al oficial insubordinado Santander: marche usted inmediatamente, le gritó. No hay alternativa. Marche usted. O usted me fusila a mí, o positivamente yo lo fusilo a usted. Santander obedeció, pero nunca olvidó la humillación. Bolívar pudo contar con granadinos importantes como Rivas, Girardot y Briceño, pero también con fieles y leales partidarios venezolanos como Urdaneta y Sucre. Finalmente, Bolívar, con la venia de Nariño después de la marcha de Trujillo,
decidió viajar a Mérida el 23 de mayo, sin encontrar enemigos contra los cuales luchar, encontrándose marchas multitudinarias encabezadas por el expresidente de la República Venezolana, Cristóbal Mendoza, siendo en aquel entonces Bolívar proclamado por primera vez libertador. Seguidamente, el 14 de junio, el ejército de Bolívar liberó la provincia de Trujillo, igual que a Mérida. Después entró triunfante a Venezuela y el tirano Monteverde ya había huido hasta el fuerte del puerto de Puerto Cabello. El 14 de octubre de 1813, el gobernador de Caracas, en nombre del pueblo venezolano, nombró a Bolívar, quien había entrado el 6 de agosto de 1813 con el título de capitán general de los ejércitos de Venezuela, y repitió el homenaje de Mérida, repitiéndolo libertador por Caracas oficialmente. Así Bolívar cerró la campaña admirable que había iniciado partiendo de Cartagena, conquistando los 500 kilómetros del río Magdalena hasta Mompox, cuando suscribiera y entregara al presidente Rodríguez Torices su famoso manifiesto. La primera ciudad que otorgó a Bolívar el título de libertador fue, por tanto, la ciudad de Mérida, el 1 de junio de 1813, que conquistara a los españoles. Pasado el fragor de la lucha interna por el ordenamiento de la escala militar, en el año más cruel de la revolución por las actuaciones del enviado de España, el general Morillo, y despojado Bolívar de su patrimonio como sus parientes por traición al rey, creyó prudente trasladarse a la Nueva Granada en búsqueda de Manuel del Castillo y Rada, sacrificado sangrientamente por la espalda, como también el presidente Camilo Torres en ese entonces desde Bogotá, y además Rodríguez Torices. Entonces, la milicia estratégica de Morillo, persiguiendo los líderes de la Nueva Granada, descuidada al oriente venezolano, se dio la gran rebeldía. El general Sublet con el general MacGregor desde Choroní, erróneamente desarticulado y en desorden en la plaza de Ocumare, posteriormente Libertador, generaron numerosas críticas contra Bolívar, encabezados por Nariño y Bermúdez, y así traicionado, humillado y con su expedición fracasada, regresó a Haití, quedando la revolución en Venezuela a cargo de los caudillos militares Páez en la Guayana, Mariño en Guilla, Arizmendi en Margarita, Cedeño en el Orinoco, Zaraza en las Sabanas y Monagas en Cumaná, llegando Bolívar a Haití en septiembre. Sin embargo, a pesar de ser segunda vez, el presidente Petión le dio la bienvenida generosamente, creyendo en Bolívar. A pesar de que sus oficiales rivalizaban en la distancia, se imponía la necesidad de la unidad de mando, llegando así las cosas hasta diciembre de 1816, saliendo finalmente Bolívar hacia Margarita, clamando la necesidad de un congreso para organizar el orden político. Sin embargo, Mariño instó a Bolívar para construir alianzas en busca de cooperación, y así a inicios del 17 Bolívar desembarcó en Barcelona, y los amigos de Bolívar como Urdaneta y Mariño decidieron unírsele ante el peligro, y también Bermúdez,
olvidando enfrentamientos personales, se abrazaron también con Piar y los demás compañeros para tener en cuenta la legión militar de Boves, quien gobernaba los llanos y cabalgaría triunfante hasta la capital. Bolívar con Páez soñaba en dicha marcha triunfal con los llaneros de Apure, que deberían en el futuro enfrentar a las infernales legiones del español Boves, y así en la sabana de Mucuritas, Páez alcanzó una asombrosa victoria el 28 de enero contra las tropas españolas con su espeluznante don de mando. Vuelvan caras. Así Páez, con sus 4,000 jinetes a caballo desnudos, y el español Murillo, confesó entonces haber sufrido hasta 14 cargas consecutivas de los cabalgantes. En aquellos que parecían una gavilla de miserables cobardes, eran mejores que los más lujosos competidores oficiales del rey de España. Bolívar entendió entonces que en el interior de Venezuela la revolución era posible, alcanzando la victoria con los llaneros de Páez, y alcanzó a escribir que con 10,000 de esos llaneros nadie le impediría marchar victorioso desde Santa Fe hasta el Perú, y rápidamente envió a su general Arizmendi con la esperanza de persuadir a Páez para recorrer victoriosos las fronteras del mundo americano. Por esas épocas, Bolívar estimó que debía controlar a Piar por ignorar las discusiones de mando, y solo con 15 oficiales tuvo la entereza de dirigirse a su campamento con sus tropas, que habían vencido en todas las batallas. 24 victorias, 24 laureles en 24 batallas. Esas eran las preseas del general Piar. La última en vecindades de Angostura. Finalmente, ante la infundada rebelión de Piar, el general Bolívar ordenó haber desertado del ejército, debía arrestarse y someterse a juicio. Piar no hizo ningún esfuerzo de defensa, y por haberse puesto fuera de la ley, arrestado, se ordenó como culpable la sentencia de muerte al Consejo de Guerra, habiendo encontrado a Piar culpable de los cargos de insubordinación, sedición, conspiración y deserción, en sentencia unánime del 15 de octubre, que decretó su muerte, y aunque Bolívar lloró su muerte, firmó la sentencia sin haberlo destituido de su presea de general. Dueño Bolívar del oriente venezolano, se concentró en desplazarse al occidente a través de los llanos hacia la Nueva Granada en una estrategia posicional, buscando el apoyo del caudillo Páez en los llanos occidentales, ya que en la famosa batalla de Mucuritas, enfrentado con sus 1,000 lanceros a los 4,000 engalanados húsares de Morillo, los derrotó heroicamente, consagrando a un Páez de 24 años de edad, que no sabía ni leer ni escribir, cuya residencia estaba siempre en la hamaca en los llanos de Casanare, con pelo castaño y piel blanca, quien se había iniciado
en las fuerzas guerrilleras del general, bien denominado el más leal a Bolívar, el general Urdaneta. Estableciéndose así en 1814 en el Casanare, cuando Bolívar evacuaba Caracas con 20.000 aterrorizados ciudadanos, pensando en organizar una poderosa caballería con Páez que pudiera rivalizar con Boves, cabalgando de noche. Esa era su estrategia, hasta 100 kilómetros por noche, para no ser abrasados por el sol abrasador de los llanos. Y así también, para evitar el ser distinguido, marchaba generalmente contra el viento para no ser delatado por las huellas del bull, ni a ver ni oler el polvo, viviendo a la intemperie, con incursiones relámpagos para desgastar a Morillo, quien le mereciera, por lo cual mereciera el título del invencible León de Apure, y reconoció sin duda la jefatura de Bolívar por sus muchos logros militares y agudeza intelectual que bien le otorgaba la jefatura. A sus 30 años, Páez se encontró con el Libertador, grueso, musculoso y robusto, mientras que Bolívar era delgado, macilento, no muy alto, quien con el tiempo y sus éxitos militares se pudo constituir en la primer figura nacional. Durante el encuentro con Páez, discutieron la estrategia de la revolución y afortunadamente los llaneros entendieron, según sus demostraciones, que Bolívar era un buen nadador, era un buen jinete y era un buen caminante, capaz de competir con el mejor de los llaneros, por lo cual se apuntó al famoso duelo de cruzar el río más poderoso con las manos atadas y otras pruebas de campo, siendo el vencedor. Chocaron en sus tácticas. El Bolívar quería conquistar las ciudades venezolanas, pero Páez no quería alejarse totalmente de sus llanos, siendo su alianza, Bolívar y Páez, un golpe final para las fuerzas españolas de Morillo, discutiendo sobre tácticas diferentes. Entre esos oficiales del Libertador, bien se distinguió el almirante Luis Brión, que fue un militar curazoleño, venezolano, que luchó en la guerra de la independencia de Venezuela, alcanzando el grado de almirante. También el general Santiago Mariño, por supuesto, indudablemente que también el general Manuel Piar, aquel famoso general que perdura en la memoria de los llaneros y de la heroicidad y libertad de la América y Venezuela, que, siendo muy joven, nacido en Caracas, bautizado el 28 de abril de 1774, siendo hijo de un piloto mercante y de una mulata, María Isabel Gómez. Adquirió formación llegando a ser conocedor de varios idiomas. A los 23 años expresó su voluntad de ayudar a la independencia de Venezuela. Huyendo de Venezuela, comandó el buque haitiano a las órdenes de los generales negros bajo el mando del general Francisco de Miranda. Sirvió a la República como alférez de navío y tomó acciones en Puerto Cabello y en el combate de Sorondo en la Guayana en 1812. Tras la Primera República se refugió en Trinidad. Se unió a las tropas de Bolívar, llegó a ser general en jefe
a los 43 años de edad y como caso único, siendo ascendido en consejo por sus propios compañeros de armas, que indudablemente bien hizo luego en ratificarlo como general el propio Libertador de Colombia. El general Montilla, el general Bermúdez, el general Suget, que también fue presidente de Venezuela. Y entre los últimos de su Estado Mayor, podemos distinguir al general Rafael José Urdaneta, nacido en Maracaibo, en octubre 24 de 1788. Estuvo en París, Francia. Fue un militar y un político venezolano prócer de la independencia de Venezuela y distinguido siempre como el más leal de todos los leales a Simón Bolívar, siendo el 6º presidente de la Gran Colombia. El 20 de julio de 1810, desde esa fecha, Urdaneta se incorporó al movimiento revolucionario que estalló en Santa Fe de Bogotá. 3 días más tarde, entró a las filas del Batallón Voluntarios de Guardia Nacional, creado por la Junta Suprema de Santa Fe. Y en ese batallón también se iniciaron militarmente otros distinguidos colombianos como Atanasio Girardot, Francisco de Paula Santander, Antonio Ricaute y también José de Luya. Participó en varias acciones durante la campaña Admirable, liderada por Bolívar, siendo decisivo en el triunfo en la batalla de Tahuantinsuyo contra las fuerzas realistas del coronel Izquierdo. Después fue protagonista en numerosas acciones militares, entre las cuales se destacan la batalla de 1813, la retirada hacia el oriente en el 14, el asedio de Santa Fe de Bogotá en ese mismo año y la toma de Maracaibo en el 21, la marcha hacia San Carlos previa a la batalla de Carabobo, en la cual no pudo participar por órdenes de Bolívar. Finalmente, quiso acompañar al Libertador en las campañas del sur, pero Bolívar consideró su presencia más importante en Colombia y por lo tanto presenció y asumió como intendente de Zulia y fue siempre distinguido como el más leal a Bolívar. Señor presidente, habiéndose dado 2 importantes intervenciones, me parece prudente que cierre aquí mi intervención dándole mi gratitud y a los colegas de la Asamblea por su atención a mi intervención. Mil gracias, señor presidente. Muchas gracias, mi querido doctor Leonardo, por su magnífica intervención. Usted en realidad nos ha traído un recuento muy importante de una historia muy emocionante, de una etapa fulgurante del Libertador, que naturalmente viene a representar un punto fundamental en el análisis de su gloriosa vida. Estamos pues muy agradecidos con usted por esa investigación que ha hecho y sobre todo por el magnífico resultado en su conferencia. Yo quiero felicitar y agradecerle muy sinceramente y además anunciarle que la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana lo ha nombrado como socio honorario y en una oportunidad donde sea posible le entregaremos su diploma y su medalla. Muchas gracias por su intervención. Mil gracias, señor presidente. Ahora le abro el micrófono a los distinguidos miembros de la sociedad que quieran intervenir o hacer alguna pregunta. Eso. Gracias al doctor Tafur por esa magnífica conferencia que nos ha brindado sobre el lago, sobre el Pepión.
cosas tan unidas a nuestra historia, y de cuando incorporáramos grandes contingentes de esclavos traídos miserablemente desde África. De manera que lo felicito, doctor Tafur, ha sido muy oportuno el traer esos conocimientos entre nosotros. También quería aprovechar esta oportunidad para felicitar al doctor Monsieur Philippe, porque está celebrando nuestro Napoleón Bonaparte los 200 años como hombre de artillería. Pues siempre le debemos a él mucho de lo que se desarrolló nuestra arma después de que él interviniera. De manera que a los dos personas que me he referido, mi sincera felicitación. Muchísimas gracias, señor general. Señor presidente, quisiera decir unas palabras. Mando, con mucho gusto. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Debo asociarme al entusiasmo que reina en la asociación con motivo del excelente discurso o conferencia del doctor Leonardo César Tafur González. La verdad es que esa es una historia que todos conocemos y que nos fascina y que no importa volverla a oír en ninguna circunstancia. Pero lo que se destaca es la objetividad, el buen escrito, el buen decir. Eso lo ha mostrado Leonardo con mucha sapiencia, y a mí me llena de entusiasmo hacer ese recuento de los pasos casi que perdidos inicialmente, pero agigantados después del libertador Bolívar en aquellos episodios que fueron muy grandes. Por ejemplo, aquel donde le ordena a Santander, cuando Santander se niega a atender sus órdenes, y le dice: o usted me fusila o yo lo fusilo. Ese es cargado de dramatismo. Santander no conservó un rencor por eso. Santander guardó una admiración por Bolívar a partir de allí, y Bolívar por Santander, hasta tal punto que un tiempo después es Bolívar quien escoge para la parte final y clave de su campaña a Santander para que haga la irrupción en los llanos orientales, y es allí donde se desarrolla todo, el páramo de Pisba y todo lo demás. Ese es un punto muy bello en la vida del Libertador, y Leonardo lo ha desarrollado magníficamente. Mi abrazo muy cordial y muy fraterno para Leonardo. Gracias. Muchas gracias a ti, mi querido Armando, por tus palabras. Creo que mucho de lo que yo tengo ha sido un seguimiento a mucho de lo que tú eres. Tú te distinguiste como dirigente político por allá en el año de 1986, cuando tú fuiste a la Cámara de Representantes, yo estuve en el Consejo de Cali y en la Asamblea, y tú fuiste embajador de Colombia, representante en Polonia con gran éxito, y eres un orador de lujo. Da gusto recordarte, y ojalá te volvamos a ver en unas nuevas oportunidades. Unas gracias muy fuertes para ti, y perdóname estas palabras. Va un abrazo muy fuerte para ti, Armando, pero muy fuerte, para que tú puedas sentir así los latidos de mi corazón. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Muy lindo. Doctor Miguel Santamaría. Mario Andrés. Sí, bueno, primero pues felicitar al doctor Leonardo. Me gustaría hacer un aporte sobre Petión.
pues porque Alexandre Pétion es un personaje muy importante pues en la historia de Haití y en la historia del Caribe y también en la historia de nuestra independencia, porque le procuró a Bolívar los recursos que necesitaba para las 2 expediciones de los Cayos. Pétion, ese no era su apellido, ¿no? Pétion era un seudónimo que él adoptó. Realmente su apellido era Sabes. No sé, en francés tal vez Philippe nos diga exactamente cómo se pronuncia con el acento en la E final. Pascal se llamaba su padre, era un colono francés muy rico y su madre era una mulata de nombre Úrsula. Alexandre Sabet se fue para Francia y allá tuvo su formación militar en la Academia Militar de París, que era el mejor centro de instrucción para los militares y donde se formaban los mejores ingenieros civiles de la época, que eran ingenieros militares. Los grandes matemáticos franceses pertenecieron a la Academia Militar de París. Entonces Pétion tomó el seudónimo de un personaje que se llamaba Pétion de Villeneuve, ¿sí? Y cuando regresó a Haití, entonces regresó con ese nombre, se vinculó a la campaña que los nativos estaban emprendiendo para expulsar a los británicos y a los españoles, y entonces participó en una primera campaña que fue conocida como la Guerra de los Cuchillos, casi llegando al año 1800, a mitad de 1799. Esa Guerra de los Cuchillos, ¿sí? Pétion, en esa guerra, Pétion encabezó la defensa y Jean-Jacques Dessalines dirigió el asalto, ¿sí? Sin embargo, la caída de Jacmel, una población pues en la costa, ¿sí?, puso fin a la revuelta, y Pétion, con los franceses que exiliaron en Francia, los que huían pues de la rebelión de los nativos. Pétion volvió después, ¿sí?, con una armada de 12.000 franceses a las órdenes de Leclerc, que era cuñado de Napoleón. Y después Pétion entonces se incorporó a las fuerzas nacionalistas en octubre de 1802 y le dio su apoyo a Dessalines, ¿sí? La fuerza expedicionaria francesa, sin embargo, el general Clervel le dio apoyo a Pétion. La fuerza expedicionaria francesa fue derrotada en octubre de 1803 y lo que se llamaba Santo Domingo se convirtió en república en enero de 1804. ¿Sí? Pétion entonces se convirtió en el ideólogo, ¿sí?, del asesinato de Dessalines en 1806, reivindicó la democracia liberal en contra de las intenciones de otro contrincante que era Henri Christophe. Christophe fue elegido presidente, ¿sí?, rompió con el Senado y Haití se dividió en 2 estados. En 1807 el Senado despojó de todos los cargos a Christophe, alegando que no había jurado la presidencia, y procedió a elegir como primer presidente de Haití a Pétion, ¿sí? Entonces ese es el recorrido de Pétion hasta llegar a ser el primer presidente de Haití. Es una figura cimera en la historia de Haití, y pues le ofreció muchos recursos al Libertador. También el Libertador tuvo ayuda de los jamaiquinos, de los masones de Jamaica, del comerciante Maxwell Hislop, ¿sí?, que hizo llegar esas ayudas también a Haití, ¿sí? Y después, posteriormente, le ayudó a Bolívar en otras campañas. Bueno, ese era el aporte que quería hacer sobre Pétion. Quiero participar para felicitar a este grupo de historiadores vallecaucanos, felicitar a Leonardo César Tafur, mi gran amigo y gran historiador, por su brillante exposición
en la expedición de los Cayos y de todos quienes fueron sus militares que ayudaron a hacer un éxito toda su campaña. Felicitar también por su intervención a Armando Barona y también a Juan Andrés, a Mario Andrés Llano, nuestro secretario general en la Academia de Historia del Valle del Cauca, brillante historiador. Muchas gracias por esta participación de escritores y historiadores vallecaucanos en esta formidable oportunidad que nos da la Sociedad Bolivariana de Colombia todos los jueves. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias a ti. Gracias, Carlos. Y muchas gracias a los vallecaucanos. Doctor Miguel Santamaría, pido la palabra. Hola, doctor Monroy, adelante. Muchísimas gracias. Quiero felicitar al doctor Leonardo Tafur por esta excelente recordatorio patriótico. Justamente alguien recordó que el 5 de mayo murió Napoleón, 200 años, pero hoy, 6 de mayo, murió el general Santander. Se están cumpliendo 181 años de su fallecimiento. Y al recordar esto de Petión, Bolívar y Petión siempre tuvieron una buena amistad. Petión le ayudaba bastante en esa región del Caribe. Bolívar se movía a todo esto y en aquel momento Bolívar era coronel. Y narra entonces esa historia, la batalla de Cúcuta contra el general Ramón Correa. Realmente como batalla no fue, sino fueron escaramuzas. Pero venció Bolívar, el coronel Bolívar, y gracias a esa batalla fue ascendido al grado de general Bolívar y más adelante en Mérida al de Libertador. Entonces nosotros tenemos ese entronque patriótico. Petión ayuda, Bolívar hace su tarea acá en tierra firme, y esa anécdota con Santander lo obedece y admira a Bolívar a tal punto que Bolívar, después de la batalla de Boyacá, el 11 de septiembre de 1819 lo nombra vicepresidente. Entonces son tres fechas muy importantes en la vida del general Santander. El 2 de abril, el nacimiento en Villa Rosario. Villa Rosario, no Villa del Rosario, sino Villa Rosario. Si no me creen, hablen con los rosarenses para que les digan cuál es su gentilicio y cómo se llama su villa. Villa Rosario. Otra fecha de Santander es el 6 de mayo, hoy. Y otra el 11 de septiembre, cuando Bolívar lo nombra vicepresidente, teniendo amigos, como vimos, tan importantes como un Rafael Urdaneta, amigos tan importantes como el general Páez. Y quiero hacer una pequeña disquisición. El general Páez no era escritor, ni hablador, ni en esas cosas, pero el general Páez sí leía y escribía a su manera, de manera que no era una persona completamente analfabeta. Yo al general Páez siempre le he tenido admiración y tengo un billete de 5 bolívares con el general Páez de cuando el Bolívar valía dinero, pero sigo con Petión. Petión siempre estuvo pendiente de Bolívar y Bolívar realizó toda aquella campaña. Pero quiero dejar otra anécdota supremamente hermoso, de corazón. Cuando Simón Bolívar estaba en Santa Marta, Petión envió un galeón, un barco, con un médico para que atendiera a Bolívar, y llegó ese barco un día después de que fallecimiento de Bolívar. Esta anécdota de esa amistad con Petión fue política, fue guerrera, fue de consejo, fue de admiración mutua y toda esa cuestión.
Y Bolívar, nunca le tenemos en cuenta una cosa muy importante al hablar de Napoleón. Bolívar hablaba fluidamente el francés, por eso era que se entendía tan bien con Pétion. Por eso su médico fue francés, que lo atendió en Santa Marta. Y ese pequeño detalle del idioma tan fluido hizo que esa amistad con Pétion fuera una amistad muy sincera, de mutua ayuda y sobre todo en el momento en que se necesitaba. A tal punto de que ese detalle de mandar un barco con un médico para que atendiera a Simón Bolívar en Santa Marta es una de las cosas más hermosas de esa amistad. Celebremos hoy, como decía el general que inició esto, unámonos, hagamos actos humanitarios, hagamos actos de generosidad, miremos la patria todos. Esto no es una patria mía. Que Colombia merece un mejor futuro para todos sus hijos. Hoy en día somos algo más de 50 millones de habitantes y miremos estos retazos históricos con los ojos de la bondad y con los ojos de la verdad, que la amistad es más importante que cualquier otra cosa. Somos hermanos y viva Colombia. Doctor Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos, muy amable. Doctor Miguel, hola. Quisiera decir una palabra. Sí, muchas gracias primero por haber mencionado que ayer, 5 de mayo, conmemoramos en Francia el fallecimiento del emperador. Y es interesante ver el discurso que hizo el presidente Macron, un discurso excepcional, muy objetivo, a pesar de que pensábamos antes que estaba indeciso para hacer ese discurso, dado la circunstancia que hay movimientos anti-Napoleón, en fin. Entonces decidió hacerlo, yo lo escuché y realmente es un modelo de discurso. Estamos muy contentos de conmemorar el fallecimiento de Napoleón, pero ese fallecimiento no es el final de la epopeya, una epopeya que no es solamente francesa, pero de toda Europa y hasta se puede decir mundial. Napoleón deja a la posteridad un legado político e institucional realmente considerable. Entonces, el consulado y el imperio han transformado la sociedad francesa y estamos muy agradecidos, se puede decir, de lo que nos ha dejado. Entonces, quería decir simplemente estas palabras para recordar ese día inolvidable. Muchas gracias. Muchas gracias, Philip. Muy agradecido. Queremos invitar muy cordialmente a todos nuestros televidentes para la próxima, dentro de 8 días, que dictará la doctora María Paulina Espinosa, sobre los Morales y el 20 de julio. Es una fecha histórica muy importante y seguramente va a estar bastante interesante. Por otra parte, tenemos hoy que dar una
dolorosa noticia, y es la del fallecimiento de uno de los más ilustres miembros de nuestra sociedad, el doctor Klaus Ohlert Jaimes, ilustre ciudadano que fue un puntal de la industria colombiana y del trabajo en beneficio de ciertas entidades como fueron la Federación Nacional de Cafeteros, con quien tuvo una alianza bastante larga con Jorge Cárdenas, quien era su presidente. De manera que con un recuerdo de él cerramos esta sesión y los invitamos para dentro de 8 días con un cordial abrazo. Muchas gracias por su audiencia. A todos.